El gobierno de Cuba y el gobierno de México han decidido unir sus territorios. Cuba ahora es un estado más de México. Ya es oficial, Cuba se convierte en el distrito 33 de México. Los mexicanos lloran de la emoción al saber que Cuba será el estado número 33 de México. Cuba se convierte en el estado número 33 de México. Noticia de último minuto, es oficial, el presidente Miguel Díaz-Canel se reunió con su homólogo Andrés Manuel López Obrador para sentar las bases que den inicio al referéndum, el cual haría que Cuba se convierta en el estado número 33 de México. Esto que acabas de escuchar es conocido como fake news, es decir, noticia falsa, es decir, noticias que de hecho no cuentan con ningún sustento, con ninguna fuente certificada, con ningún comunicado oficial. De hecho, justamente durante las últimas semanas este tema se puso de moda, se viralizó y se pudo ver muchísimos videos en TikTok, en YouTube y en todas las redes sociales, donde justamente incluso muchos youtubers lo único que hicieron fue hacer esta bola de nieve aún más grande. Sin embargo, lamento ser yo el que los desanime y el que les diga que la realidad es que no. Sin embargo, ¿qué pasaría si esto realmente estaría pasando? ¿Sería posible? ¿A quién le convendría más? ¿A México o a Cuba? ¿Qué puede ofrecer cada uno de estos países? ¿Listos? Comenzamos. Número 1. Lazos de amistad entre México y Cuba. Colba, ese era el nombre que de hecho tenía la isla justamente cuando llega Cristóbal Colón a estas tierras. De hecho, debes de saber que los primeros pobladores de la isla procedían de las costas de México y el actual Florida en Estados Unidos. Más tarde también salieron otras migraciones desde Honduras, Centroamérica y Venezuela. Y es así como llegamos a los taínos, quienes fueron los nativos que se encontraron con Colón, teniendo una población cercana de 300,000 habitantes, pero que años más tarde casi se había extinto con la llegada de los españoles. Pero como puedes darte cuenta, ya había lazos de sangre entre la isla y México. Un poco más tarde, entre 1510 a 1515, es justamente cuando comienza el sufrimiento del pueblo cubano, pues los indígenas que quedan son entregados a los colonos en calidad de esclavos para trabajar las tierras. Todo esto hasta principios del siglo XVII. Fue justamente ahí donde se creó la Capitanía General de Cuba, creada en el año de 1607, que a su vez formó parte de la Nueva España, hoy conocida en gran parte como México, hasta el año de 1821. Posterior a esto se daría la independencia mexicana y la creación del primer imperio mexicano, donde Cuba continuó bajo el dominio de España. Sin embargo, la trágica historia cubana continuó, pues su independencia fue muy larga, teniendo el primer intento desde el año de 1812. Más tarde, entre el año de 1848 y 1853, España intentaría vender la isla a los estados esclavistas del sur de los Estados Unidos, todo esto sin tener éxito. Más tarde, en el año de 1868, se daría el grito de Yara en la conocida Guerra de los 10 años, pero dato interesante es que logra su independencia hasta el año de 1902. Sin embargo, para desgracia del pueblo cubano, solamente 50 años después, es decir, en el año de 1952, llegaría Fulgencio Batista al poder en un golpe de estado, y más tarde, para el año de 1956, saldrían del puerto de Veracruz Fidel Castro, su hermano Raúl, el Che Guevara y otros 78 expedicionarios, quienes iniciarían la Revolución Cubana, que culminaría en el año de 1959. Esto con la instauración del gobierno de Fidel Castro, que más tarde forjaría lazos con la Unión Soviética, que conlleva a la crisis de los misiles de los 60s. Así que, como puedes darte cuenta, durante toda la historia han existido lazos que unen a México con Cuba. Número 2. Ayuda mutua. Desde entonces las relaciones entre México y Cuba han sido lazos de amistad, lazos que vienen unidos por sangre, por relaciones históricas, y esto incluso ha llevado a que Cuba, por ejemplo, envíe ayuda a México. Esto lo pudimos ver incluso en el año de 2020, cuando justamente Cuba envió muchísimos médicos muy especializados a México para tratar el tema sanitario que teníamos en ese entonces. Por el otro lado, México también ha enviado ayudas a Cuba durante los últimos años, incluso a costas de ganarse problemas con los Estados Unidos. De hecho, recordemos que existe un embargo contra la isla por parte de Washington, el cual ha hundido a la isla en la carencia. Es así como México históricamente ha enviado ayuda a la isla, por ejemplo, cuando hay huracanes. Incluso el mismo presidente AMLO lo dijo públicamente en su mañanera. En todo lo que nosotros podamos ayudar al pueblo de Cuba lo vamos a hacer, para que no les quede ya ninguna duda, incluido petróleo, porque es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano, injusto, y
nosotros no podemos darle la espalda al pueblo de Cuba. De hecho, debes de saber que meses atrás se hizo viral la noticia que los Estados Unidos estaban sancionando a Pemex, esto al meter a la petrolera a la lista negra de Exim Bank, en la cual están países como por ejemplo Cuba, Bolivia, Haití, Nicaragua y Venezuela, anulándole un crédito a Pemex, esto por enviar petróleo a Cuba de forma gratuita, esto sin hacer públicos sus envíos, con lo cual México estaría desafiando el embargo de Estados Unidos al enviarle petróleo, medicinas y comida a la isla. E incluso según datos del Diario de Cuba, México envió a la isla en junio del año 2023 350,000 barriles de petróleo. México le vendió 3 millones de barriles de petróleo a Cuba, cifra que aumentó más tarde a 700,000 barriles de petróleo. Todo esto sin costo para La Habana, lo cual, según Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores en México, fue etiquetado como ayuda humanitaria. Esto con todo y que Cuba ni se encuentra bajo estado de guerra, ni tampoco bajo un desastre natural. Véndanos petróleo porque no tenemos cómo adquirirlo. Claro que sí. Así que como puedes darte cuenta, seguramente en Cuba creen que Rusia es uno de sus grandes aliados. Sin embargo, cabe mencionar que con todo esto, México también es uno de sus grandes aliados, que incluso a costas de ganarse problemas con los Estados Unidos, sigue enviándole ayuda humanitaria. Así que hasta este punto tú ponme en la parte de los comentarios qué opinas al respecto. Número 3. Cubanos quieren anexarse a México. ¿Qué pasaría y si le gustaría que Cuba formaba parte de México como un estado más? Bueno, si fuera para mejoría, claro, me gustaría que pasara. Vamos a empezar por el principio, es decir, por un video de mi amigo Dani Vélez, en el cual se viralizó en la respuesta de los hermanos cubanos. En este video se les preguntaba, ¿te gustaría que Cuba fuera el estado número 33 de México? Y curiosamente la respuesta de muchos cubanos era, ok, sí, siempre y cuando se resuelvan muchos de los problemas que tenemos en la isla. Bueno, sí, brother, sí, claro. Mientras esta gente de aquí no esté mandándonos, sí. Me parece que anexionismo nunca va a haber. No sé. No sabe. No sabe. No sé qué decir. No sabe. De hecho, como puedes darte cuenta, las respuestas están divididas. A algunos cubanos les gustaría, mientras que a otros no. Porque como puedes imaginarte, no es una pregunta sencilla de responder. Si nos ponemos en sus zapatos, los cubanos son muy orgullosos de su país. Pero si le ofrecen una salida y una solución a los problemas de la isla, en ese momento el patriotismo pasa a segundo término. Pues que sería mejor. ¿Sería mejor? Claro, entender que un capitalista. hay muchas cosas mejor, más mejor que aquí. Exactamente. De hecho, eso mismo puede pasar con otros países como por ejemplo Guatemala, que también se ha hecho viral muchas veces, donde también se ha dicho que Guatemala es el estado número 33 de México. Sin embargo, lo cierto es que por el momento no pasa esto por la mente de los chapines, caso contrario a lo que sucedió con Chiapas hace 200 años cuando se hizo un referéndum a los chiapanecos para que decidieran si querían ser mexicanos o guatemaltecos. Bueno, me gustaría la idea. Se suena interesante. Sí, claro, porque bueno, hubieron muchos intercambios buenos. Unas cuantas amistades mías se han ido y se han quedado en México y me han dicho que les va bien. Número 4. Referéndum. Por definición, este es un procedimiento por el cual se somete a votación popular una decisión política de especial trascendencia. Inclusive México ya utilizó esta medida legal para agregar a la federación un estado, y estamos hablando del estado de Chiapas, por lo que Chiapas pasó a ser un estado más de la Federación Mexicana el 14 de septiembre del año 1824. Y esta precisamente era la idea que circulaba por redes sociales, en las cuales se decía que esto es lo que se estaba preparando en Cuba, es decir, un referéndum que se estaba preparando en la isla para preguntarle a los cubanos si querían anexarse a México o decidían por otro lado permanecer en la isla tal cual como el estado o el país de Cuba. De ahí es de donde nace la noticia de Cuba, el estado número 33 de México. Sin embargo, esto cabe mencionar que ya ha pasado inclusive con otros países como por ejemplo Puerto Rico con los Estados Unidos. Pida un referéndum a cada habitante de Cuba, esto para que Cuba pueda ser anexada a México. Y de hecho es aquí donde encaja este punto con el anterior, pues al hacérsele este planteamiento al pueblo cubano, la votación estaría muy reñida, pues de hecho sería muy difícil saber cuántos cubanos quisieran terminar con el régimen castrista y ser un país capitalista de mercado abierto, dejando hacia atrás las sanciones a un lado para pasar a ser cobijados por el país de México. Todo esto con los beneficios que esto conlleva, mientras que otros preferirían que su situación continúe igual o incluso peor con más crisis, a cambio de continuar siendo un país libre bajo el régimen de las últimas décadas. Sin embargo, hasta este punto, ¿tú cómo crees que votarían los cubanos? ¿A favor o en contra de unirse a México como el estado número 33 de la federación? Bueno, sí, brother, sí, claro. Mientras esta gente de aquí no esté mandándonos, sí. Me parece que anexionismo nunca va a haber.
Número 5. Golpe de realidad. Lamento ser yo quien te desilusione al decirte que esto no es real. De hecho, hasta el punto del día de hoy, cuando se está grabando este video, no existe ningún comunicado oficial que mencione que Cuba se va a anexar a México. Tampoco ha salido ningún presidente, ningún gobierno de estos dos países a hacer declaraciones que indiquen esto. Y peor aún, no ha salido ni siquiera un comunicado por parte ni siquiera de Cuba, ni siquiera de México que indique que esto está en vías de desarrollarse. Incluso si hasta este punto no me crees, porque hay cientos de videos diciendo que sí, que Cuba se anexará a México, te comparto una investigación por parte de Yahoo Noticias, donde al revisar el diario oficial de la Federación no aparece nada, ya que debes saber que cualquier cambio en la superficie territorial del país de México debe aparecer en el diario oficial de la Federación. También revisaron el diario de los debates del Congreso, en el que debería haberse discutido y aprobado la supuesta unión de Cuba con México, y tampoco encontraron nada vinculante. También de hecho verificaron las cuentas oficiales y sitios web de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Embajada de México en Cuba, Presidencia de Cuba y el Gobierno de México, y tampoco hay publicaciones o comunicados que informaran de la anexión. Por si fuera poco, revisaron los perfiles de X del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como de su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador, y tampoco fueron identificados informes o posts recientes de este tema. Y finalmente, al igual que tu servidor, hicieron una búsqueda con palabras clave en Google y no hallaron nada relacionado en portales de noticias verificados, y finalmente, por si fuera poco, contactaron directamente a José Manuel Gutiérrez, director general de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien corroboró que es falsa la información respecto a la declaratoria que Cuba sería el nuevo estado mexicano número 33. Incluso en el mismo portal hicieron hincapié que en mayo pasado se encontraron publicaciones donde se afirmaba que las autoridades harían oficial la anexión de Guatemala como el estado número 33 de México. No obstante, se trataba de desinformación, también conocida como noticias falsas o fake news. Que en breve Cuba se anexará a México como el estado número 33. ¡Falso! En ningún mendigo documento oficial aparece semejante decisión. Y hasta este punto, mis hermanos, si ustedes vieron alguno de estos videos, tienen que entender y discernir cuándo es una noticia oficial y cuándo es una noticia falsa. De hecho, no podemos olvidar y dejar pasar por alto que muchos de estos videos comienzan con algo importante, es decir, dicen noticia de último minuto. En los últimos minutos esta noticia es oficial, y muchos títulos similares como esos. Noticia de último momento. El gobierno de Cuba y el gobierno de México han decidido unir sus territorios. Es oficial. Cuba ahora es un estado más de México. Ya es oficial, Cuba se convierte en el distrito 33 de México. Con las noticias. Mexicanos lloran de la emoción al saber que Cuba será el estado número 33 de México. Incluso algunos videos en YouTube tenían por título Cuba es el estado número 33 de México, pero al abrir el video se podía ver solamente un fragmento de la reunión bilateral entre el presidente cubano y el presidente mexicano, donde debes de saber que solamente platicaron sobre las relaciones comerciales. Es muy satisfactorio, un gran honor recibirlo aquí en Campeche, en nuestro país, que es el suyo. Esto al igual que sucedió con el presidente Arévalo de Guatemala, que vino a platicar sobre amplificar las relaciones comerciales con México. Corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec, una línea particular que es la línea K, que se puede conectar con Guatemala. Pero hasta este punto, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Viste algún video que te hizo creer que Cuba sería el estado número 33 de México? Y si es así, ponme en la parte de los comentarios qué opinas al respecto. Número 6. ¿Qué puede ofrecer México a Cuba y qué puede ofrecer Cuba a México? Muy bien, mis hermanos, ahora sí, aclarado el tema y que ya vimos que esto es una noticia falsa, que no hay nada oficial, ¿qué pasaría si esta noticia fuera realidad? ¿Qué hubiera pasado si esto sí hubiera sido algo cierto? Algo en el cual el pueblo cubano y el mexicano sí están pensando fusionarse. Pues vamos a ver una unión hipotética. Así que vamos a comenzar rápidamente por qué puede ofrecerle México a Cuba. Número 1. Cambio de régimen socialista a capitalista. Definitivamente, una de las cosas que al parecer el pueblo cubano más necesita es salir del modelo socialista y entrar al modelo capitalista, y esto en una hipotética unión de Cuba y México significaría salir de ese sistema, lo cual permitiría un cambio regenerativo en todo el pueblo cubano, abriendo este territorio a nuevas y prometedoras expectativas de crecimiento. Número 2. Mejora en situación económica. Por consecuencia de anexarse a México y cambiarse a un modelo capitalista, la situación económica cambiaría inmediatamente para los cercanos
cerca de 9 millones de cubanos, que ahora podrían producir riqueza propia y crear negocios y empresas con las cuales generen riqueza para este nuevo estado mexicano. Número 3. Apoyo gubernamental. Según datos del Banco Mundial, en el año de 2020, en Cuba, el Producto Interno Bruto fue de 107 mil millones de dólares, con lo cual sería el quinto estado con más Producto Interno Bruto de México, por encima de Guanajuato y por debajo de Jalisco. Adicional a ello, ante una emergente unión se le daría prioridad a Cuba, esto para invertir en todos los sectores más críticos a fin de elevar su calidad de vida y al menos equilibrarla con el resto del país. Número 4. Éxodo de cubanos a México. Según el portal Swissinfo, la población cubana ha caído 18% solamente entre el año de 2022 y 2023. Esto según un estudio del demógrafo cubano Carlos Albizu Campos, lo cual menciona que se debe a diversos factores, desde la inmigración masiva a Estados Unidos con más de 738 mil cubanos, esto sin contar otros países como México, a los cuales llegan también cubanos. Esto significaría que al momento de darse la unión, todos los cubanos tendrían los mismos derechos que cualquier mexicano y por ende tendrían libre acceso a cualquiera de los 32 estados de la Federación Mexicana, por lo que muy seguramente se daría una estampida masiva de hermanos cubanos tomando aviones de las nuevas rutas directas rumbo a México, con lo que se daría un éxodo masivo en los primeros meses con destino a ciudades principales y focos de desarrollo como la Ciudad de México, Cancún, Tulum, Monterrey y Guadalajara. Número 5. Acceso. La unificación a México significaría un acceso a educación, seguridad, entretenimiento, deportes, infraestructura, turismo, productos, comercio, entre muchas otras cosas a un nivel jamás antes visto en Cuba, ya que como puedes imaginarte, Cuba ahora tendría acceso a todos los campos de acción mexicanos. Ahora podrían exportar sus productos insignia no solamente al resto del país, sino tendrían acceso a la maquinaria exportadora de México, que está dentro de las 10 más poderosas del planeta. Ahora los cubanos podrían vender sus productos a uno de los mercados más grandes del planeta, con más de 130 millones de nuevos compradores. También podrían acceder a los programas sociales y educativos mexicanos, además de tener ahora un pasaporte que les daría acceso a 159 países. Esto sin contar el acceso a todo el entretenimiento mexicano, a su comercio, a productos de todo tipo comercializados a nivel nacional, lo que conllevaría una oleada de nuevos alimentos, medicinas y tecnología a la isla cubana. Número 6. Turismo. Uno de los campos más beneficiados de Cuba sería en efecto su turismo, y no hay mejor ejemplo que Cancún, que actualmente es uno de los destinos más famosos y visitados a nivel mundial. México actualmente es el sexto país más visitado del mundo y posee una infraestructura hotelera, carretera, aérea y de entretenimiento muy poderosa que podría aplicarla al territorio cubano, con lo que en muy pocos años la economía cubana podría crecer de manera exponencial, detonando el turismo como una de las actividades principales del país, además de que miles de mexicanos abarrotarían sus playas como lo hacen actualmente en México. Número 7. Adiós sanciones. Una de las mejores noticias para Cuba sería que en caso de que la anexión se lleve a cabo de forma pacífica, Estados Unidos tendría que levantar el bloqueo a Cuba, con lo cual, teniendo la apertura de productos y comercio mexicanos en la isla, más ahora la apertura mundial del comercio, muy seguramente Cuba podría competirle a Nuevo León o el Estado de México como uno de los estados que más Producto Interno Bruto aportan a la Unión Mexicana. Así que como puedes darte cuenta, en este aspecto México tiene muchísimas cosas que puede aportarle a Cuba. Así que tú ponme en la parte de los comentarios qué otras cosas crees que México le podría aportar a Cuba, y vamos a ver rápidamente ahora qué puede aportarle Cuba a México. Número 1. Ampliar el territorio y población. Algo indiscutible es que la unión hace la fuerza, y uno de los puntos que más nos llama la atención a los mexicanos sería en efecto aumentar nuestro territorio y población. En ese caso hipotético, el territorio de la nueva república pasaría de 1.973 millones de kilómetros cuadrados a 2.08 millones de kilómetros cuadrados, y Cuba sería entonces el quinto estado más extenso del país, detrás de Durango y por encima de Oaxaca, y pasaríamos de ser 133 millones de mexicanos a ser 142 millones de mexicanos. En ese aspecto, Cuba sería el tercer estado más poblado de la Federación, con cerca de 9 millones de habitantes, por detrás de la Ciudad de México y por encima de Jalisco. Número 2. Posición militar estratégica en el Caribe. Algo que poco hemos hablado, pero que es de suma importancia, es la posición geográfica estratégica de Cuba, ya que al estar bajo influencia mexicana, ofrecería una salida directa al Atlántico, una primer barrera de protección para las costas mexicanas en el Caribe, aumento de la zona de influencia
en todas las Antillas e islas como Jamaica, Haití y República Dominicana bajo influencia mexicana, además de aumento de la zona de influencia militar en el Caribe sobre toda Centroamérica, punto de acción defensiva contra amenazas de Sudamérica, además de una importante ubicación a escasos kilómetros de la Florida, por lo que militarmente y estratégicamente sería uno de los bastiones más importantes de México para ampliar su zona de influencia. Número 3. Oferta turística enorme. Como ya te mencioné, una de las joyas de la corona que puede ofrecer Cuba a México es su increíble naturaleza, playas, ciudades coloniales, historia y turismo, con lo cual, fusionado con la maquinaria turística mexicana, se convertiría muy pronto en uno de los destinos turísticos más visitados de todo el orbe, dando estatus y prestigio a la Federación Mexicana, además de ayudar a pasar de la 7ª posición mundial a la 6ª o 5ª posición en el ranking global de receptores de turismo. Número 4. Mano de obra calificada. Es bien sabido que Cuba es reconocido por sus playas, mujeres hermosas, sus habanos, su parque vehicular antiguo y sus doctores altamente especializados, así que eso ofrecería a México una oleada de doctores bien calificados que ayuden al sistema sanitario de la Federación. Número 5. Resurgimiento de México. Como ya lo hemos comentado anteriormente, desde la guerra México-estadounidense, México perdió su papel de país emergente relevante a nivel mundial y dejó de crecer territorialmente hasta el día de hoy. Sin embargo, de darse una anexión ya sea de Cuba o de cualquier otro estado, significaría para México el resurgimiento como un país poderoso que lidera la zona. Todo esto además de liderar la cultura latinoamericana, con lo que ganaría relevancia y prestigio, atrayendo más inversión extranjera que beneficie no solamente a los actuales mexicanos, sino a los hermanos cubanos. Sin embargo, hasta este punto, tú ponme en la parte de los comentarios para ti quién ofrece más en esta transacción, quién ganaría más, Cuba o México, qué pueblo saldría más beneficiado. Te leo en los comentarios. Número 7. Nos dejarían. Como si eso se tratara de un amorío juvenil en el cual los padres y las familias se oponen a esta relación amorosa, aquí es algo similar. Las grandes potencias del mundo nos permitirían tener esta unión entre estos dos países. Para comenzar, en los últimos años, uno de los pocos países que ha logrado anexiones exitosas ha sido de hecho Rusia, no solamente con Crimea, sino con otros estados satélite como Bielorrusia, donde a pesar de no pertenecer a Rusia, es como de hecho si sí lo estuvieran, pero lastimosamente el primer gran obstáculo a sortear sería precisamente el gobierno cubano, que primeramente debería estar de acuerdo con generar este cambio de dimensiones mayúsculas, y tomando en cuenta las últimas décadas de historia del régimen, sería muy complicado pensar que el día de mañana el presidente cubano lanzara un referéndum para unificar su país con el mexicano. Esto aunque haya una relación de amistad y cooperación bilateral como la que te comenté de envíos de ayuda por parte de México a Cuba. Sin embargo, supongamos que el gobierno cubano decide trabajar en conjunto con el mexicano, tal cual pasó con Texas o Chiapas, que se independizaron y después con su mismo gobierno y estructura solamente se adicionaron a otra federación. Llegado a este punto que ya parece complicado, el segundo gran obstáculo serían las sanciones de las potencias, porque como te comenté, Cuba, al tener una posición geográfica privilegiada que los mismos españoles explotaron desde la época de la conquista, para los Estados Unidos significaría una amenaza a su soberanía, ya que se encuentra muy cerca de Miami, Florida, por lo que a menos que el gobierno mexicano llegue a acuerdos con Estados Unidos donde le garantice que continuará siendo un aliado indiscutible, Estados Unidos detendría lo más posible esta anexión a México. Y por si fuera poco, no es solamente el país más poderoso del mundo el que está inmerso en este tema, sino también el segundo, y ese es Rusia, que al tener estrechos lazos con la isla no se arriesgaría a perder su bastión en América más cercano a Estados Unidos. Recordemos de hecho la crisis de los misiles e incluso la llegada de submarinos rusos a las costas de La Habana hace unos pocos meses, por lo que México y Cuba, para lograr estos acuerdos de unión, necesitaría un trabajo perfecto diplomático y un trabajo quirúrgico para lograr esta hipotética unión que propiciara el nacimiento del estado número 33 de México. Estamos hablando de Cuba como parte de la República Mexicana. Así que hasta este punto del video, ¿tú qué opinas? ¿A quién crees que le beneficie más esta unión? ¿Crees que los cubanos quisieran ser parte del gran país de México? ¿Tú, si eres mexicano, estarías de acuerdo con esta unión? ¿Te gustaría que Cuba fuera el estado número 33? Y finalmente, ¿crees que sea posible algún día esta unión? Así que mis hermanos, si llegaste hasta este punto del video, te agradezco demasiado que hayas llegado. No olviden seguirnos en las redes sociales y ustedes respondan a estas preguntas que les acabo de hacer. Pónganme en la parte de los comentarios qué opinan sobre todo este tema. Les mando un fuerte abrazo, mis hermanos cubanos, mis hermanos mexicanos. Recuerden que todos somos hermanos y nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao.